Soy Alexandra y voy a moderar la sesión de cierre de este fantástico congreso. Retomamos entonces en esta última parte en la que escucharemos 3 ponencias, la primera de 20 minutos y las 2 últimas serán más cortas a modo de cierre. La primera ponente es la doctora Karma Weiss, muy citada a lo largo de este congreso. Es política y médica, especializada en endocrinología y medicina con perspectiva de género. Es activista y divulgadora en inclusión de las diferencias entre hombres y mujeres en el diseño y análisis de estudios sobre patologías y tratamientos. Y por otra parte, también dirige el programa Mujer, Salud y Calidad de Vida en el Centro de Análisis y Programas Sanitarios. Muchas gracias, Karma. Te paso la palabra. Hola, buenas tardes. Intento compartir pantalla. Me parece que me tenéis que autorizar. A ver, sí, sí. ¿Puedo? ¿La veis? Vamos a ver. Sí, vemos bien. Quizás Ahora, en pantalla completa. ahora lo Perfecto, he puesto. ¿Sí? ¿La perfecto, veis? sí. Bueno, Gracias. Alexandra, muchas gracias. Muy interesante. He intentado seguir el congreso a ratos, pero esta tarde sí que he podido estar toda la tarde con vosotras. Muy aleccionador. Eh, claro, mi ponencia se va a referir a otros tipos de invisibilidades, aunque estoy de acuerdo que todo lo que habéis hablado de la relación del aborto con salud mental es también una invisibilidad en medicina, y me va bien empezar a la que os oía. He añadido esta diapositiva porque Victoria Sau fue una profesora de psicología diferencial en la Universidad de Barcelona, y escribió esta frase que me ha guiado en muchos de mis trabajos: que las mujeres tienen órganos que no sienten como suyos, cuyas funciones les son ajenas y de los que disponen los entendidos en el terreno que sea. Y en esta invisibilidad se puede incluir todo el aspecto de salud reproductiva, porque aunque parezca que están muy informadas, son los entendidos los que disponen y no las mujeres, que son protagonistas. Las mujeres han sido invisibles para la medicina fundamentalmente porque la mayoría de aspectos biológicos, clínicos, psicológicos, sociales, culturales y medioambientales no se han tenido en cuenta en los trabajos de investigación. Las mujeres no estaban dentro del trabajo de investigación. Y además de invisibles, cuando están dentro del trabajo, se valoran inferiormente, de forma inferiormente, y siempre intentando controlarlas. La manera en este momento más fácil es medicalizarlas. Veis en esta diapositiva un complejo síntesis de los condicionantes de salud para la mujer y para el hombre. La biología que tengamos, genética, biología, fisiología, endocrinología diferente, la cultura en que estamos inmersos, inmersas, nos puede condicionar, las condiciones de trabajo, la discriminación laboral, la doble jornada, el rol de cuidadoras, la violencia de género, y luego los factores que podrían ser atenuantes pero no están, que son el soporte social y la corresponsabilidad. Pero todo esto incide en un ser humano que ha nacido mal valorada a la baja, pero que intenta ser lo más perfecta posible, precisamente porque ha creído que es poco valorada. Esta contradicción entre la baja autoestima y los valores altos que desea tener genera mucha sensación de culpa. Y ha estado muy bien, me ha gustado Julia Stimber cuando ha dicho que uno de los problemas que genera a posteriori problemas de salud mental en muchas mujeres es precisamente todos los estereotipos sociales que la castigan internamente por sentirse culpables, incluso por haberse abortado. Pero esto también ocurre: sentirse culpables por no haber tenido hijos, sentirse culpables por haberlos tenido y no saberlos cuidar. O sea, hay muchas maneras de culpabilizar a la mujer. Y veis también a la derecha que me ha crecido mucho en los últimos 10 años, y es motivo de mi penúltimo libro, Medio Ambiente y Salud, que el medio ambiente está afectando tanto la salud reproductiva como la biología, como la endocrinología de mujeres y de hombres. Y un problema grave que tenemos en medicina
es que no hemos investigado diferenciadamente por sexo la mayoría de trabajos de investigación y que confundimos sexo y género. Y aquí el sexo pues es la diferencia biológica, pero se manifiesta de formas muy diferentes en mujeres y hombres. El cerebro tiene conexiones diferentes, hay 43 proteínas diferentes en 30 tejidos, el metabolismo hepático es diferente. A medida que avanzamos en la investigación de la diferencia, encontramos que muchos temas de diferencias de sexo no habían sido estudiadas porque las estadísticas no se habían desagregado por sexo, y no diferenciar presupone que estudiando hombres ya estudias mujeres, y eso no es cierto. Y la investigación con perspectiva de género quiere decir que analizas los datos de salud en relación a determinantes sociales, psicológicos, económicos, políticos, étnicos, culturales, medioambientales y biológicos de las enfermedades. Y no es solo estudiar mujeres, sino que es el análisis de cómo las normas, las creencias, los derechos, las obligaciones hacen y sitúan a las mujeres y hombres de forma diferente en las relaciones de poder en el resto de la sociedad, y eso también influye en la salud. Por tanto, en este momento histórico tenemos una batalla para conseguir que en los trabajos de investigación se incluya el sexo como variable. Aquí tenemos una buena autora, Chiara Tannenbaum, en Canadá. Hay que seguirla para continuar estudiando estos temas, y además vemos que también autores han señalado que el sexo de la persona que investiga puede impactar también en los resultados de la investigación. Y pongo un ejemplo práctico con la COVID-19. Mira, está en inglés, y las compañeras que lo pueden leer en inglés también podrán. Tenemos los factores relacionados con la COVID, con el sexo, sería qué es el virus, cómo es el receptor, cómo se producen anticuerpos, qué efectos hormonales tiene, qué eficacia tienen las terapéuticas, las terapias que se han hecho para la COVID. Pero en los temas relacionados con el género serían ¿quién está expuesta a la COVID? ¿Están más expuestas mujeres y hombres que hombres? Pues sí, porque están en primera línea de todos los hospitales, de todos los servicios sanitarios, las mujeres. ¿Tenían equipo las mujeres que atendieron a la COVID? ¿Se las pudo atender? ¿Pudieron explicar los síntomas? ¿Se han reclutado mujeres y hombres para los ensayos clínicos? Y añado, ¿se ha tenido en cuenta, por ejemplo, la menstruación en el estudio de la vacuna? Ya sabemos que no, ya sabemos los resultados que esto ha dado, y ahora sabemos un poco más, porque si la vacuna se introduce en el cuerpo de la mujer en la primera fase del ciclo, puede hacer más alteraciones de la menstruación que después. Pero esto se ha tenido que estudiar a posteriori, porque no se incluyeron aspectos, se incluyeron mujeres y hombres, pero no se estudió si uno de los dos sexos tenía la menstruación. Parece mentira que a estas alturas del siglo XXI no sepamos que las mujeres la tienen. También Sabine Orlet-Prigione, una catedrática de género en atención primaria de Dinamarca, ha señalado que la mayoría de ensayos clínicos para saber tratamientos para la COVID solo se han realizado en hombres, se han realizado en hombres y mujeres, pero no se han reportado diferencias en el estudio, porque luego a la hora de analizar los resultados no se incluyen las mujeres en las conclusiones, y si hay diferencias, solo en un 4% de trabajos. Ese problema de no introducir mujeres en la investigación empieza cuando en los animales de experimentación solo se estudian animales macho. En el periodo de años 2005 a 2017, la mayoría de trabajos de investigación en ensayos clínicos sobre medicamentos para los problemas cardiovasculares solo utilizaron ratas macho en un 75%, y ratas hembra, que son en rojo, las azules son macho, las rojas son hembra, en un 3,5% de trabajos de investigación. Y las grises es que son ratas que no se ponía el sexo.
Segundo problema en la investigación de psicofármacos. Otra autora a seguir, Rebecca Chansky. Rebecca nos dice que en la mayoría de trabajos de investigación en neurociencia solo se han utilizado ratas macho porque se creía que las mujeres, las ratas hembra, tenían una variabilidad hormonal por el hecho de tener estro que se parece a el ciclo menstrual. Bueno, pues cuando han hecho un estudio de la variabilidad de las ratas macho, la sorpresa ha sido que las ratas macho tienen más variabilidad hormonal que las hembras, debido a que cuando unas ratas se ponen juntas en la jaula, las ratas macho juntas en una jaula establecen una jerarquía de dominancia y las ratas macho dominante son de mediana, con una testosterona de mediana 5 veces más altos que las ratas machos subordinadas. Eso da lugar a que cuando se han estudiado fármacos para la depresión y para la ansiedad, ha resultado que estos resultados están sesgados por la variabilidad hormonal de las ratas macho cuando se creía que ellas estaban perfectamente sentadas. Igual que la creencia de que las mujeres tienen ansiedad y depresión biológica en lugar de atender a todos los problemas sociales que las rodean. En mi libro he tenido que hacer una miscelánea de problemas para hablar. Por ejemplo, la mortalidad diferencial, pues bueno, ¿qué es la primera causa de muerte en mujeres y la primera en hombres? Cuando salimos de las ciencias de la salud, de las facultades en ciencias de la salud, hay unas creencias, me encuentro con creencias más que con ciencia, porque cuando pregunto cuál es la primera causa de muerte en hombres, me dicen la cardiovascular. Es falso. La primera causa de muerte en hombres en todo el mundo es el cáncer. Primero el de pulmón, de colon y el de próstata. La primera causa de muerte en mujeres es la cardiovascular. En todos los países del mundo, con todos los ingresos, cardiopatía isquémica, o sea, infarto de miocardio y accidente vascular cerebral. En países de ingresos muy bajos, la insuficiencia respiratoria es la primera causa y después la cardiopatía isquémica, o sea, los infartos. Por tanto, con esas creencias falsas en la cabeza de los trabajadores de la sanidad, no valoramos que la primera causa de mortalidad entre el sexo femenino es la cardiovascular, creemos falsamente que están protegidas por sus hormonas y no reciben las mujeres el mismo tratamiento médico y quirúrgico que los hombres después de haber tenido dolor precordial. Eso que se sabe desde el año 90 hasta la actualidad no tiene ninguna no ha provocado cambios importantes en la manera de enseñar medicina. Y después la exclusión de las mujeres en los trabajos de investigación es lo primero que ha dado lugar a estas ausencias. Diríais, ¿hay mala fe en no estudiarlas? No, simplemente que todos los trabajos de investigación sobre coronarias de los 80 a los 90 solo se habían realizado con 15.000 varones, 22.000 varones, 12.000 varones. No había ninguna mujer en el trabajo de investigación. Y lo mismo nos está pasando con la morbilidad diferencial, que decimos que es el conjunto de patologías, factores de riesgo y motivos de consulta que merezcan una atención específica o diferente hacia las mujeres. Primera morbilidad diferencial, la relacionada con el ciclo menstrual. Pues el ciclo menstrual ocupa 1 hora solo en la formación de médicos y médicas en las ciencias de la salud, si no eres especialista de ginecología. Pero claro, lo primero que va a ocurrir a la mayoría de mujeres es que a lo largo de su vida algún trastorno del ciclo menstrual presentará, o no tendrá la menstruación, o la tendrá demasiado abundante, o sea, perderá más de 80 centímetros cúbicos al mes, o tendrá síndrome premenstrual, tendrá mamas fibroquística, miomas uterinos, síndrome ovario poliquístico, endometriosis, exceso de prolactina. Todo eso les va a ocurrir a la mujer. Los profesionales de la sanidad preparados para atender esta diferencia, y de una menstruación con más de 80 centímetros cúbicos, la anemia, la falta de hierro será la consecuencia principal, pero también la falta de masa ósea, porque no ovular
ayuda a tener osteopenia en mujeres jóvenes. También la presencia de más enfermedades autoinmunes. El lupus es de predominio en mujeres, la tiroiditis autoinmune también, hay 50 mujeres por un hombre que la tenga, la artritis reumatoide también, y todas estas diferencias en morbilidad tampoco estamos preparados para atenderlas. Y también a partir de los 50, la hipertensión, la diabetes, la cáncer de mama, la deficiencia de vitamina D y el hiperparatiroidismo, la fibromialgia, la fatiga crónica, la sensibilidad química múltiple, son patologías de predominio femenino. Pues ahora, en el Nature Communications, una buena revista del 19, ya analizó que hay un gran retraso diagnóstico de 700 enfermedades en mujeres respecto a los hombres, y que el diagnóstico de cáncer en mujeres se realiza de 2,5 años más tarde que en hombres, y el de diabetes 4,5 años más tarde, cuando en realidad es una patología de predominio en mujeres. Salud laboral también tenemos sesgos de género, porque la invalidez parcial o total es la primera causa de abandono del trabajo en el sexo femenino a partir de los 50. En general, por problemas musculoesqueléticos y accidentes de trabajo. Pero en cambio, las bajas laborales en España, por ejemplo, acostumbran a poner ansiedad y depresión como primera causa de abandono de la baja laboral, cuando en realidad se debe a que la misma profesional sanitaria le dice a la paciente que si no pone el diagnóstico de ansiedad y depresión es posible que no le den la baja, con lo cual estamos sesgando las estadísticas. Nosotros hicimos un congreso en el CAPS en el año 96, el primer mundial de mujeres, salud y trabajo, luego se han hecho 5 más en el mundo, y nuestra primera conclusión era que teníamos que introducir la perspectiva de género en la investigación de los problemas de salud, en todos los indicadores, instrumentos y medidas, en los contenidos docentes, en la universidad y en la asistencia sanitaria. Pero todo esto todavía está muy verde y hay unos riesgos poco valorados, como el estrés laboral, por ejemplo, el síndrome de estar quemado, la violencia laboral, el acoso sexual, el acoso moral, todos lo que son riesgos psicosociales. Y también en esta invisibilidad se incluyen no solo los fármacos mal estudiados entre ratas de laboratorio, sino que cuando se utilizan estos fármacos en las mujeres, por ejemplo, 86 fármacos investigados, perdonad, el 76%, 76 de estos 86 presentaban concentraciones más altas en el cuerpo de las mujeres, y por tanto hay que entender que esta es una síntesis de diferencias por sexo en el proceso de las drogas, porque la composición corporal de la grasa es diferente, porque las variaciones de frecuencias cardíacas son diferentes, porque la motilidad gástrica es diferente, la acidez del estómago también, la excreción en el riñón también, y la motilidad del colon también. Y entonces muchos estudios químicos y muchos estudios de farmacología no han tenido en cuenta estas diferencias a la hora de investigar. Aquí nos hace una propuesta Chiara Tannenbaum, la canadiense que os he explicado, y nos dice que en el futuro toda la investigación debe empezar ya por células diferenciadas por sexo in vitro, los animales de experimentación también, los ensayos clínicos también, en la fase 1 y 2 y en la fase 3, y a la hora de promover la venta de productos farmacológicos se ha de tener en cuenta también la desagregación por sexo y cómo la edad modifica el efecto de muchos fármacos. Y por último, en cuanto a las diferencias, tenemos que tener en cuenta que el cuerpo de la mujer es el primer bioacumulador químico ambiental de pesticidas, disolventes, derivados de plásticos, hidrocarburos, etc., porque tiene el 15% más de grasa que el hombre, porque da la vida y ha de promover la lactancia, y para eso se ha de tener un poquito de grasa, aunque la mujer sea delgada. Y aquí tenemos, por lo tanto, una serie de diferencias que han dado lugar a la aparición de un nuevo concepto, que es el disruptor endocrino. Disruptor endocrino quiere decir sustancias en medio ambiente que actúan en el cuerpo de hombres y mujeres
como hormonas. Y aquí están los derivados de los plásticos, los ftalatos, los retardantes de llama, las fumigaciones por pesticidas, los hidrocarburos, etc. ¿Qué producen esto en el cuerpo de mujeres y hombres? Pues en las mujeres la menstruación se está produciendo antes, la menopausia también, hay un exceso de hemorragias menstruales y alteraciones del ciclo, y hay más esterilidad masculina y femenina, más atrofia de testículo, más cáncer de testículo, más endometriosis, más alteraciones del tiroides, más cáncer de mama, más diabetes, más obesidad y más cáncer de páncreas relacionadas con la disrupción. Y en cuanto al feto, pues se producen más abortos espontáneos, sobre todo en zonas en que padres y madres viven al lado o están trabajando con insecticidas o trabajan en invernaderos. Más placenta previa, más inmadurez de placenta, más malformaciones en labio leporino, más interferencias en el desarrollo neurológico del feto, disminución de peso al nacer y prematuridad, y más alteraciones en los genitales de los niños, epispadias, hipospadias, criptorquidia, pene pequeño, y en las niñas desarrollo a los 12 años de síndrome de ovario poliquístico. Acabo casi para deciros, porque el libro es largo y la síntesis que ahora tengo que hacer, pues es la síntesis de los 20 minutos. Pero como hay ignorancia, es tan fácil medicalizar el cuerpo de la mujer que a cualquier problema que le pasa, le dan una pastilla en la sociedad pudiente y occidental. En las otras sociedades se las deja, vaya, sin tratar. Pero ciclos menstruales, anticonceptivo, infertilidad, clínicas de salud reproductiva que las llenan de hormonas, aunque estén rodeadas de estrógenos, embarazo y parto, torturas innecesarias y violencia obstétrica, menopausia, más medicalización, porque ahora sí que es necesario tener la menstruación en la menopausia, no si es una liberación para la mujer, la salud mental medicalizada, la sexualidad, la pastilla rosa, cirugía estética para aparentar una salud. Y después hay unas prevenciones cardiovasculares, todas relacionadas con medicación. Estatinas, a la mujer le producen fibromialgia. Prevención de cáncer, se le hacen mamografías, pero no se previene el cáncer de mama. La mamografía solo detecta el cáncer ya cuando ya lo tienes, no antes. El consumo de psicofármacos, la media de España son 16,8% de población que toma tranquilizantes y 7% antidepresivos, pero tiene cara femenina, porque de los antidepresivos hay 5 veces más de mujeres que toman antidepresivos que hombres, y 2,5 veces más de mujeres que toman tranquilizantes que hombres. Por tanto, hay muchas cosas a revisar. En el libro intento hacer la síntesis desde las revisiones ginecológicas, prevención de cáncer de mama, y añadiríamos también la forma en que estamos haciendo los abortos autónomos también, porque hay que pensar también en el gran dolor que estamos produciendo a las mujeres que tienen que utilizar las pastillas para poder abortar. Habéis dicho muy bien, parece que ha sido la REA y las últimas que habéis hablado, a las pastillas también dejan a veces restos y en según qué sitios se tiene que acabar haciendo un legrado. Por tanto, todo esto lo tendremos que tener en cuenta. Yo solo acabo diciendo que necesitamos, al menos yo creo, que necesitamos políticas públicas que promuevan la ciencia de la diferencia, que estimulen la investigación, que incluya mujeres y hombres y minorías étnicas en todos los trabajos de investigación, en la investigación preclínica paralelamente ratas, machos y hembras y todas a la vez, dependiendo de las necesidades del estudio, y que en los estudios de investigación también se ha de incluir la menstruación y se ha de estudiar a mujeres y hombres en relación a sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales y medioambientales. Y en el caso de la salud menstrual y la pobreza menstrual, como ha sido absolutamente olvidada en los trabajos de investigación, pues creo que hemos de saber que ahora empezamos ya a decir, que la OMS no lo ha aceptado todavía, que los problemas de la menstruación también son un problema de salud pública.
Nada más, solo deciros que, en fin, estoy encantada de haber escuchado lo que habéis trabajado en este congreso y creo que tendremos que hacer más para poder continuar investigando. Esta es la revista que hasta que no penetremos en la ciencia de las facultades está a vuestra disposición y también si queréis a escribirnos y publicar artículos. Aquí no nos paga ningún laboratorio, hemos aguantado 20 años. Mujeresysalud.es, podéis entrar por internet y ver los números antiguos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Karma. Ha sido un honor y un placer escucharte, la verdad. Paso la palabra a la ponente siguiente, que es la doctora Silvia de Zordo, que ya hemos escuchado hoy, pero que vuelvo a presentar rápidamente para los y las que hayan entrado justo ahora. Silvia es antropóloga social, profesora asociada en la Universidad de Barcelona e investiga temas relacionados con la gobernanza reproductiva, el aborto y las desigualdades sociales y de género en América Latina y Europa. Adelante. Gracias, Alexandra. Bueno, no voy a dar una ponencia, voy solo a intentar cerrar un poco el congreso. Lo hago en nombre de Diana Marre, realmente, que desafortunadamente hoy no puede estar con nosotras, entonces me pidió si por favor podía yo colaborar, digamos, y ayudar a cerrar la conferencia. Entonces, quiero dar las gracias primero de todo a todas y todos los ponentes. Karma, creo que tienes el micrófono, perdón, abierto. Perdona, porque se oye, yo estoy ahora, gracias. No, está abierto otra vez, ahora sí. No, perdona, es que oía ruido. Entonces, quiero dar las gracias a todas y todos los ponentes y a Karma también para su intervención final iluminante y a las moderadoras y moderadores de las mesas y paneles que han hecho un trabajo estupendo y finalmente al público que ha acompañado este congreso durante toda la semana, quien ha podido hacerlo evidentemente. Entonces, antes de cerrar, me parece importante señalar lo acertado de una organización que ha permitido recorrer distintas etapas de la salud reproductiva de las mujeres, así como reunir en un mismo evento tanto a profesionales, académicos y experiencias personales relacionados con un amplísimo espectro de la salud femenina, desde la menarca hasta la menopausia, y incluyendo el deseo reproductivo como la decisión de no tener hijos o hijas. Y destacaría también la voluntad de contribuir al diálogo interdisciplinar, interregional e internacional a través de un evento online, accesible desde cualquier lugar del estado y del mundo y además con traducción simultánea, de manera de acercar no solo a quienes investigan sobre el tema, sino también a la ciudadanía en general. Y al mismo tiempo señalaría la importancia de que personas en distintas etapas de sus carreras académicas y profesionales asuman la organización de este tipo de evento, como ha sido el caso de este, por ejemplo, a cargo de Vanessa Mantilla, estudiante de doctorado y becaria FPU de AFIN, quien lidera un proyecto financiado por el Instituto de las Mujeres. Uno de los productos de este proyecto es este evento. Entonces, enhorabuena a Vanessa por todo el tremendo trabajo que has hecho para organizar este congreso y para que funcione también durante toda esta semana. Finalmente, quiero subrayar que de alguna manera se puede considerar este congreso un primer resultado de uno de los proyectos más importantes en curso de AFIN, el proyecto ReproMob, sobre gobernanza y movilidades reproductivas en búsqueda de acceso a diversas tecnologías reproductivas y no reproductivas, como la reproducción asistida y el aborto, que es el resultado de la colaboración entre el grupo de investigación AFIN de la UAB y del grupo GENI de la UB, entre Diana Marre y yo. Lo digo porque de hecho en ese congreso, como en el proyecto ReproMob, abordamos a temas que raramente se abordan al mismo tiempo, en particular estudios sobre reproducción asistida y aborto. Entonces, aunque no sea, digamos, no venga desde ReproMob este congreso, creo que va un poco en esta línea, ¿no? Que estamos trabajando entre AFIN y el GENI y entre los dos grupos de investigación.
Quiero aprovechar también esta oportunidad para anunciar que el próximo Congreso del PROMOV será en la primavera 2023. Estamos finalizando la Call for Panels y también estableciendo las fechas exactas y dentro de poco invitaremos a todas y a todos a asistir. Entonces, este es un congreso súper importante, pero seguirán otros y esperemos veros allá también. Y ahora paso la palabra para el cierre final a Vanessa Mantilla, que ha hecho un esfuerzo enorme para organizar este fantástico congreso y quiero realmente agradecerle todo el trabajo que ha hecho y decirle enhorabuena. Gracias, Vanessa. Gracias Silvia y gracias Carmen por estar aquí, la verdad es un honor compartir mesa con vosotras, aunque sea virtual, pero lo he disfrutado mucho, ¿no? Sobre todo la ponencia de Carmen, es que es tan necesaria y como ha dicho Alex, ha sido ha sido muy referencial a lo largo del Congreso, ¿no? Bueno, quería dar las gracias a todos y todas por asistir, participar, a las ponentes de las comunicaciones, de las mesas redondas, de las ponencias magistrales. Ha sido, la verdad, muy más allá de interesante, ¿no? Pues enriquecedor, ¿no? Y quiero agradecer también especialmente al equipo afín y a las coordinadoras de los paneles, a Alexandra Desi, a Laura San Miquel, a Lynn McIntyre, a Mariana y a Silvia de Zordo por vuestro acompañamiento y la verdad profesionalidad. A Estel, que no sé si está por aquí, pero la verdad es que sus consejos han sido muy útiles para llevar a cabo el congreso que hemos hecho, ¿no? Y en especial me gustaría agradecer a Diana Marre, la directora del Grupo FIN, quien siempre tiene el empuje, la iniciativa de llevar a cabo proyectos y pues esta vez no ha sido la excepción, ¿no? Pues ha sido un aprendizaje escuchar todas las ponencias y los debates originados desde distintos lugares, no solo geográficos, sino puntos de vista, experiencias sobre la salud reproductiva de las mujeres. Pues de hecho, una de las intenciones de crear este congreso, cuando lo planificamos, fue crear un espacio que traspasase las fronteras de la academia para poder llevar a la comunidad el conocimiento, ¿no? Teniendo en cuenta las experiencias de las propias mujeres y de los profesionales que trabajan en distintos ámbitos de la salud reproductiva de las mujeres, ¿no? Entonces, ya para cerrar, me gustaría resaltar algunos puntos que creo importante para reflexionar sobre distintas cuestiones que han surgido a lo largo de los paneles, ¿no? En relación al ciclo no reproductivo, que fue el primer día, vimos cómo la menstruación continúa siendo un tabú y por qué son tan necesarios los movimientos menstruales que ayuden a la creación de políticas sanitarias que faciliten el acceso a los productos para la gestión de la sangre menstrual, en especial para aquellos colectivos con recursos económicos muy limitados, pues la poca importancia e invisibilidad de la menstruación se refleja, como bien ha comentado Karma y también se comentó en la mesa redonda, en la falta de conocimiento e investigación sobre los efectos secundarios de la vacuna del COVID, como lo hemos visto en nuestros contextos más recientes, ¿no? No obstante, también pudimos ver cómo la menstruación, además de ser un proceso biopolíticamente regulado, puede ser también un espacio de resistencia. Este mismo día también vimos los distintos discursos que giran alrededor del cuerpo de las mujeres en la vejez, cuando no hay menstruación, cuando estamos en la menopausia, ¿no? Pues cuerpos objetos de discriminación, de desconocimiento y estereotipos. Y este día también se reflexionó sobre el tabú que recae sobre la sexualidad de las mujeres en la vejez y sobre cómo la menopausia se muestra como un factor de patologización y medicalización. Y por eso también se planteó la necesidad en la escucha, en la atención médica, en los procesos relacionados con la menopausia, ¿no? En el segundo día pudimos, en relación a los abordajes de la infertilidad, las maternidades y la reproducción asistida, vimos cómo la infertilidad se sigue presentando como una fuente importante de estigma y discriminación en distintos contextos y una categoría sobre la cual hay una necesidad de repensar, criticar y contextualizar en relación a las demandas de las distintas gobernabilidades, ¿no? También se abordó sobre los procesos de ovodonación, donde quedó reflejado el papel que juega
la categoría de la clase social en las experiencias de las donantes, además en el impacto físico y mental también que tienen en este grupo social. En el contexto de las maternidades se puso el enfoque sobre las nuevas socialidades a través de la donación de óvulos y donde el presente imperativo moral de las maternidades en las sociedades occidentales se ve reflejado o ejemplificado en el reto que supone hablar de orígenes en las familias con hijos e hijas donoconcebidos. Y aquí también se abordó sobre las maternidades tardías y los retos sociales y biomédicos que se presentan alrededor de estas. Y rápidamente, rescatando la idea de los mandatos morales de las maternidades, se mostró cómo en el caso de la preservación de óvulos se da una relación directa sobre los deseos no deseos reproductivos de la maternidad en relación con la clase social y la raza, ¿no? En cuanto a la violencia obstétrica, que fue abordado el tercer día, destacaríamos los cuestionamientos sobre algunas prácticas rutinarias y normalizadas en la atención al parto y además destacaríamos la llamada colectiva hacia una atención libre de violencia hacia las mujeres y por tanto la necesidad de una conciencia de género, formaciones a profesionales sanitarios y creación de leyes y políticas públicas. No obstante, también se destacó la necesidad de la colectivización sobre la violencia obstétrica que traspase la institucionalización de su abordaje. De la misma manera, también resaltaríamos la relación entre el sistema racista y colonial, la violencia obstétrica y los mandatos morales de la maternidad, y cómo esta ha tenido una repercusión muy importante en las prácticas y experiencias sobre los cuerpos de las mujeres negras, de las mujeres racializadas y sus reproducciones en distintos contextos geográficos, por lo que se habló de vulneraciones hacia los derechos humanos, ¿no? En el cuarto día destacaríamos la idea sobre cómo las personas con discapacidad y diversidad funcional, las mujeres con diversidad funcional y discapacidad, históricamente han sido desexualizadas, desgenerizadas y no deseables, y cómo alrededor de algunas condiciones como la lesión medular pues hay un importante desconocimiento y falta de estudios sobre cómo afecta al embarazo y a la reproducción. Se destacó, por otro lado, la necesidad de inventar un recorrido reproductivo de mujeres con discapacidad como una respuesta a la violencia estructural, en donde los modelos capacitistas empujan a las mujeres a renunciar a la maternidad. También destacaríamos la necesidad de un abordaje feminista que nos brinden herramientas para politizar la negación y el acceso a la soberanía íntima negada a las mujeres con discapacidad. Y asimismo, veíamos a través del caso del desconocimiento de la endometriosis, una enfermedad que tiene un impacto importante en distintas esferas de las mujeres, cómo ha quedado relegada a la invisibilización y que además esto responde a una falta de interés social y científico en analizar los malestares del cuerpo menstruales de las mujeres, pues al final lo que se ha traducido ha sido en una falta de políticas reproductivas e investigación científica, ¿no? Y por último, y en clave del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, como acabamos de ver en este último panel, pues las distintas barreras y los impactos en la salud de las mujeres en contextos más restrictivos y, por tanto, se abordó la necesidad de replantear el derecho al aborto como parte del marco de los derechos sexuales y reproductivos y, por tanto, de los derechos humanos. Para finalizar, lo que destacaríamos y como eje transversal de todo el Congreso, el enfoque sería el abordaje de los derechos y justicia reproductiva en la salud de las mujeres y la necesidad de integrar y reinventar todas las miradas de abordaje, tanto de la biomedicina, desde las ciencias sociales, la psicología, el ámbito educativo, insistiendo en los derechos humanos y la justicia social, de género, de clase social o de raza. Y con esto acabo mi sesión de cierre. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vanessa. Enhorabuena y muchas gracias a todas y todos las que nos habéis acompañado, que todavía estáis siguiéndonos. Karma, ¿quieres decir alguna última palabra? O... No, la última palabra tú la puedes, vaya, que creo que
la he felicitado por el chat. Creo que Vanessa lleva mucho tiempo haciendo trabajo para conseguir estos resultados y que ha hecho una síntesis muy buena de todo lo que habéis hecho en estos días. O sea que yo solo felicitaros y desear que nos mantengamos en red, porque hay mucha gente que ya va trabajando y a veces la visibilidad de sus trabajos queda escondida, y aquí, con todo el trabajo que habéis hecho para hacer síntesis, creo que ha sido muy bueno para comunicar nuevas miradas sobre todos estos temas, y creo que la salud sexual y reproductiva tenía muchas otras vertientes que habían quedado escondidas. Me encanta toda la dinámica que habéis hecho. Os felicito. Bueno, Vanessa, creo que la última palabra es tuya y muchísimas gracias y enhorabuena. Sí, gracias a todas. Y buen fin de, sobre todo, a todos Sí, y sí. todas. Gracias a todas. Y a descansar. Sí, 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 sí. Y a los asistentes que estáis por aquí. Y a Mar, que ha estado acompañándome, que ha estado escondidos, pero ha estado de support. Y aquí la veis. Gracias, de verdad. Sí, hay que celebrarlo. Gracias. Buen fin de Buen fin merci. de. Adiós. Adiós, gracias. Adiós a todas. Adiós, gracias. Gracias.